¿Quieren ver la segunda parte de Gumball? ¡Perfecto! Entre los diseños y artes conceptuales del personaje, se sabe que Gumball originalmente estaba pensado en que fuera un gato, o perro azul, pero existió una versión en la que Gumball era un gato negro, pensada para reflejar su personalidad original. Alguien desafortunado, pero optimista. El problema con esta idea fue que los escritores encontraron ese rasgo de mala suerte, demasiado limitante para desarrollar nuevas tramas. Además, el diseño de un gato completamente negro resultaba difícil de distinguir sobre los fondos que ya estaban planeados para la serie. Por esa razón, Gumball volvió a ser azul, y su personalidad fue ajustada para hacerlo más ingenuo, inocente y optimista. Ben Bokule apoyó este cambio, ya que el color azul no es común en los gatos, y además, le daba un aire de mascota japonesa de los años 70 u 80, lo cual encajaba perfecto con el estilo que buscaba para la serie. Como suele ocurrir con muchas caricaturas internacionales, el increíble mundo de Gumball tampoco se libró de la censura en distintos países, incluyendo Estados Unidos. Uno de los casos más llamativos ocurrió en el episodio El Cráneo, donde en su emisión estadounidense se recortó una escena de casi minuto y medio en la que Gumball, Darwin y Clayton se colocaban collares eléctricos para castigarse cada vez que mentían. Hasta el día de hoy no existe una explicación oficial de por qué fue eliminada, pero la versión completa solo se pudo ver fuera de ese país. Y este no fue un caso aislado. En Estados Unidos, Gumball dice cobarde, en lugar de bimbo en la tormenta. El final del grupo fue recortado para eliminar la parte del taser. En Taiwán eliminaron la escena del tercero donde Gumball y Darwin le pagan a Tobias para que sea su amigo. En Australia y Nueva Zelanda se quitaron escenas de la presión, como la gente saltando por la ventana, y estos son solo algunos ejemplos. La lista completa de cambios, cortes y ediciones menores según cada país es bastante extensa, y refleja cómo las normas de censura varían de una región a otra. Otro dato bastante conocido, el alcalde de Elmore fue introducido en la quinta temporada, en el episodio El Fastidio. Desde su primera aparición, fue imposible no darse cuenta. Su diseño es una caricatura descarada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Obviamente, esto generó algo de polémica. Hubo quienes consideraron inapropiado meter un tema tan político en una caricatura infantil, mientras que otros lo vieron simplemente como una sátira más del programa. Al final, no deja de ser curioso que en una serie donde casi todo es parodia, también se animaran a incluir a una figura tan reconocida y polémica. A lo largo de sus 6 temporadas, la serie incluyó múltiples referencias al elenco y al equipo de producción, generalmente en forma de nombres de personajes o pequeños cameos dentro de la trama. He aquí algunos ejemplos. Tobias Wilson fue nombrado en honor a Toby Wilson, guionista de la serie. El cuadro que a Masami le gusta en el obsequio fue pintado por Mick Graves, quien además de ser showrunner, productor y director, es, de hecho, el miembro del equipo más referenciado dentro del programa. En los vídeos, en la barra de vídeos recomendados, se alcanza a ver un tráiler de The Amazing World of Gumball Movie subido por un usuario con un nombre familiar. Estos y otros guiños ocultos funcionan como un pequeño homenaje del show a quienes lo hicieron posible. Este punto hace referencia al famoso verano del 83, mencionado varias veces en el episodio El más flojo, de la primera temporada. Durante el capítulo se insinúa que en aquel verano ocurrieron varios eventos importantes, pero cada intento de flashback es interrumpido, así que nunca llegamos a conocer la historia completa. Lo poco que sabemos es que, en ese verano, Larry perdió su título de El flojo Larry, es decir, la persona más perezosa de Elmore. Ese puesto pasó a Richard, mientras que Larry decidió cambiar su vida para dejar atrás la flojera y volverse más trabajador. El misterio de lo que realmente pasó en ese verano nunca volvió a tocarse en la serie, quedando como una de esas referencias que levantan más preguntas que respuestas. Esto será breve. En el episodio, la furia se presentó a Yuki Yoshida, la madre de Masami y antigua mejor amiga barra rival de Nicole. Debido a que Yuki usa un par de atuendos, fue necesario crear y aprobar múltiples diseños para ella. En una de las hojas de diseño publicada en línea, concretamente la de su traje de pelea, se puede notar un detalle bastante curioso. Un dibujo de Gumball sonrojado mirando a Yuki, mientras marca la casilla de aprobado en la hoja.
Este punto se refiere a uno de los cambios más curiosos detrás de cámaras. Resulta que el episodio El Decaído de la tercera temporada, tal como algunos saben, fue reescrito casi desde cero. Ben Bokule reveló en Twitter que el guión original resultaba demasiado oscuro para el tono de la serie. Lo único que se sabe es que la idea inicial giraba en torno a la depresión, pero nunca se explicó con detalle qué escenas o situaciones hacían que ese borrador fuera tan pesado. Desde entonces, no se ha vuelto a hablar del tema ni se ha mostrado material de ese guión, lo que deja a los fans especulando sobre cómo habría sido ese episodio si se hubiera emitido en su versión original. Originalmente, el futuro estaba planeado para ser el episodio de estreno de la sexta temporada, así lo reveló Bokule en Twitter, pero al final no fue posible. Resultó ser demasiado pesado en cuanto a producción, por lo que tuvieron que retrasarlo hasta casi el final de la temporada, en el puesto 24. En su lugar, el episodio que terminó inaugurando la sexta temporada fue El Rival. De acuerdo con Sylvain Mark, diseñador de personajes que colaboró con Ben Bokule en el desarrollo de la serie, Nicole fue concebida originalmente como una madre ausente. La idea era que nunca apareciera en pantalla debido a que estaría siempre ocupada con el trabajo, dejando al resto de la familia al centro de la historia. Este concepto fue descartado, probablemente porque limitaba demasiado a los guionistas y reducía el número de tramas posibles. Como resultado, Nicole pasó a tener un papel mucho más protagónico en la serie, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos y complejos. Dado que este cambio se hizo en una fase tardía de la producción, se tomó la decisión rápida de que fuera una gata azul, siguiendo el diseño que ya se había fijado para Gumball. Este punto revela algo bastante curioso. Los Watterson no salieron de la nada, sino que Ben Bokule los basó directamente en su propia familia y amigos. Esto lo reveló en una entrevista con el sitio web Kids Call It, donde dijo lo siguiente. ¿Te refieres a mí? Bueno, la verdad es que la familia principal y muchos personajes de la serie están basados en gente que conozco. Por ejemplo, mi propia familia. Mi papá se llama Richard, mi mamá se llama Nicole, y mis hermanas se llaman Anais. Mi mamá patea traseros, mi papá es un niño grande, mis hermanas son muy listas y esas cosas. Pero siento que Gumball tiene algo de mí, pero también es el personaje principal, y es mucho más interesante que yo, creo. Sí, supongo que, como Gumball, tengo un poco de mala suerte y abro la boca cuando no debería. Bueno, al principio era un pez dorado. Pero un día explicamos cómo le crecieron las piernas y se convirtió en parte de la familia. Pero la razón por la que es un pez era, ya sabes, las familias principales estaban formadas por conejos y gatos. Y Darwin es como Paul, mi mejor amigo en aquel entonces. Quien, por alguna razón, vivía en casa con nosotros más que con sus padres. Le gustaba mucho pasar tiempo con nosotros. Así que era como un miembro más de la familia, y quería encontrar un personaje que desempeñara ese papel. Y es calvo y de carácter dulce como Darwin. Él lo sabe. Están felices de salir en la tele. En pocas palabras, la caótica pero entrañable familia Watterson es, en esencia, la familia del propio Bokule llevada a la animación. Según reveló Ben Bokule en una entrevista, el diseño original de Penny, con su característico caparazón, no nació para el increíble mundo de Gumball, sino que fue creado como propuesta para ser una mascota de Nickelodeon, con un arma. Sin embargo, la idea fue rechazada y el personaje quedó archivado. Tiempo después, al trabajar en Gumball, Ben decidió reutilizar ese diseño, dándole un trasfondo distinto. Penny sería una adolescente atrapada en su caparazón, que poco a poco debía aprender a aceptarse y salir de ella. En el episodio La Ficción, Salah consigue un cuaderno de la tienda increíble que le permite escribir fanfictions que se hacen realidad. Una de las cosas que crea es a Sakuraya, un primo perdido de Gumball, y su novia Bexy. Los diseños de estos personajes son, de hecho, parodias de Ousis reales creados por miembros del fandom. Sakuraya se basó en un Ousi llamado Zack Sylvia, de Mix Garcia 5127, mientras que Bexy se basa en otro Ousi llamado Screen, de Gumball Body. En el episodio El Vacío, hay un detalle que casi pasa desapercibido. Cuando Darwin se sale de pantalla para acompañar al señor Small, si pausas en el momento justo, se puede ver flotando en el fondo su diseño original, el de antes de la serie definitiva. Y no es lo único escondido allí. Dentro del vacío también aparece un pedazo de la escuela del piloto, además de que Rob puede verse frente a la primera casa de los Watterson que apareció en artes promocionales tempranos. Esto hace referencia a las acusaciones que se hicieron a varias caricaturas de ese entonces, como Star vs. Las Fuerzas del Mal, Steven Universe, Gravity Falls y claro, El Increíble Mundo de Gumball, de compartir un mismo estilo visual, supuestamente enseñado en el Instituto de Artes de California. El Internet bautizó esta estética como CalArts Style, o el estilo CalArt, caracterizada por personajes con cabezas en forma de frijol o cojín, ojos grandes y sonrisas exageradas, lo que llevó a que muchos lo consideraran un estilo demasiado simplista, infantil o poco original. Sin embargo,
embargo, en el caso de Gumball, esta acusación resultó ser completamente falsa, ya que Ben Bokule jamás asistió al CalArts, ni adoptó dicho estilo en su proceso creativo. Como se confirmó en su Facebook, y en un comentario de Jacob Hopkins en Twitter, después de retirarse de la actuación de voz en el idioma original, Logan Grove, el actor que prestó su voz para el Gumball de la primera y segunda temporada, estudió en la Academia Naval de los Estados Unidos en 2016, y se convirtió en un guardia marina, sirviendo actualmente en la Marina de Estados Unidos. Algo que no muchos saben es que Kumasibouki, quien dio voz a Darwin durante las 2 primeras temporadas de la serie, es en realidad bisnieto de un respetado rey de Ghana, en África Occidental. Esto, técnicamente, lo convierte en parte de la realeza. En el piloto de la serie, la voz de Gumball fue hecha por Nicky Jones, mejor conocido por ser la voz de Chowder en el programa del mismo nombre. Lo más curioso es que, según reveló en una entrevista de 2023, Jones casi termina siendo la voz oficial de Gumball en la serie final. Cartoon Network le ofreció el papel después de que se diera luz verde al show, pero lo rechazó porque eso habría implicado mudarse al Reino Unido durante 8 meses cada año para grabar. Además, comentó que llegó a grabar más líneas de Gumball de las que conocemos en el piloto, aunque no está del todo claro si eso es real o simplemente un recuerdo confuso de su parte. En el episodio La culpa de la 4ª temporada, se revela un dato bastante curioso. Antes de convertirse en el alienígena de 8 bits que todos conocemos, 8 solía ser un humano real. Sin embargo, tras pasar años jugando videojuegos terminó por involucionar y mutar hasta adquirir su apariencia actual. En el capítulo incluso se muestra una fotografía de su antiguo yo humano, la cual resulta ser nada menos que una imagen del actor de voz de Gumball en ese entonces, Jacob Hopkins. Durante la segunda temporada hubo planes de hacer un episodio llamado Darbex, pero nunca llegó a ver la luz. Aunque sus storyboards se terminaron por completo, el propio artista confirmó que no puede publicarlos en su totalidad por temas legales. Lo único que se ha mostrado es una pequeña vista previa en su página web. La trama giraba en torno a Gumball y Darwin tratando de ayudar a Tina a controlar su ira, y todo culminaba con una pelea gigantesca entre Tina y su padre Rex en plena noche. El problema fue que el episodio resultaba demasiado caro de producir, así que terminó siendo reemplazado por uno mucho más barato. El plan. Existe una versión del episodio Las Noticias, en la que el presentador Kip Schlesinger aparece convertido en un títere con forma de periódico vestido con traje. Sin embargo, este no fue siempre el caso. En la versión original del episodio, Kip seguía siendo el humano habitual en acción real. El problema fue que, salvo Ben Bokule y Richard Overroll, a nadie del equipo le gustó esa versión, por lo que se decidió volver a filmar el episodio reemplazando al Kip humano con el títere. Esa primera versión solo llegó a transmitirse en Latinoamérica, Turquía y África, y por un breve tiempo estuvo disponible bajo demanda en el Reino Unido, lo que la hace mucho más rara que la edición con títere. Curiosamente, por razones desconocidas, la versión con Kip humano es la que se encuentra actualmente en Hulu. Al final del episodio La Rara de la 5ª temporada, Gumball, Darwin y Susie interpretan la canción I Am Free, o Libre Soy, mientras en pantalla aparecen una serie de dibujos con un estilo muy infantil, que reflejan la manera en que Susie percibe el mundo. Lo curioso es que estos dibujos no fueron hechos por el equipo de la serie, sino que, tal como confirmó Ben Bokule, fueron realizados por niños reales. Posteriormente, el animador Tim Webb, del Royal College of Art, se encargó de darles vida en pantalla. En el episodio La noche de la 4ª temporada, se muestra al señor Small preparándose para dormir. Si uno observa con atención su cama, en el poste puede verse claramente una calcomanía con la bandera del arco iris en la esquina superior izquierda. Esto ha llevado a la interpretación de que el personaje podría formar parte de la comunidad LGBT, o bien que simplemente sea un aliado y defensor de la misma. Un caso único dentro de la serie es el del episodio La Palmada de la 4ª temporada, el cual no solo fue censurado, sino directamente baneado en Rusia, siendo omitido por completo durante su transmisión. El episodio gira en torno a Gumball intentando que Tobias le dé una nalgada en el trasero, tal como hace con los demás. Aunque nunca se dio una razón oficial, lo más probable es que haya sido debido a las connotaciones homosexuales que se le atribuyen a la trama. Según reveló Ben Bokule en esa misma entrevista en donde declaró los orígenes de Penny, mencionó que Darwin no fue creado originalmente para la serie. Su diseño nació en un proyecto previo que nunca llegó a realizarse, el cual trataba sobre criaturas míticas escondidas en el patio trasero de un niño. Cuando la idea fue cancelada, Bokule decidió conservar a Darwin porque le gustaba demasiado su apariencia. Años más tarde, al dar forma a El increíble mundo de Gumball, reutilizó su diseño e integró al personaje dentro de la familia Watterson, convirtiéndolo en el icónico pez con patas que todos conocemos.
En el episodio Los Orígenes parte 2 de la cuarta temporada, se revela la razón detrás del extraño comportamiento de Susie. Cuando era apenas un bebé y estaba en el parque con sus padres, estos se asustaron al ver a un joven Darwin cubierto de basura. En medio del susto, su madre la soltó accidentalmente, provocando que cayera de cabeza al suelo. El golpe le ocasionó un daño cerebral permanente, lo que explica su particular personalidad y forma de comportarse en la serie. El 24 de septiembre de 2024 ocurrió un incidente curioso, durante la transmisión del episodio La posesión de la sexta temporada. En la escena donde uno de los empleados del centro de reciclaje salta desde detrás de un refrigerador, Cartoon Network sufrió un fallo técnico en el proveedor de cable DirecTV, provocando que el canal y el episodio quedaran completamente congelados en un solo fotograma. El problema duró alrededor de 40 minutos, mucho más de lo que debía durar el capítulo, hasta que finalmente se solucionó, y la emisión saltó de golpe a un episodio de un show más que ya debía estar en pantalla. Este extraño error quedó grabado por algunos televidentes, quienes subieron clips mostrando el inicio y el final de la interrupción. En la entrevista antes mencionada, Ben Bogule, junto a Antoine Pérez y Mick Graves, reveló que la idea original del programa era bastante distinta. Trataba sobre un grupo de personajes de caricaturas rechazados, que asistían a una especie de escuela de recuperación. Sin embargo, los productores consideraron que este concepto resultaba demasiado triste y poco atractivo para una serie infantil. Por esa razón, Bogule lo revisó y lo transformó en algo mucho más alegre, con una estructura inspirada en las sitcoms familiares, dando origen a lo que hoy conocemos como el increíble mundo de Gumball. Según reveló Bogule, en los primeros conceptos de la serie tanto Gumball como Richard no iban a ser gatos ni conejos, sino perros azules. Con el tiempo, Richard fue rediseñado como el conejo rosa que conocemos hoy, mientras que Gumball terminó convirtiéndose en un gato. Del diseño de Richard como perro sí existe material, publicado por el ilustrador Sylvain Mark, quien ayudaba a Bogule en los primeros bocetos del show. Sin embargo, el diseño original de Gumball aún no ha salido a la luz. ¿Reconocen al ladrón en forma de huella de algunos episodios? Resulta que en los primeros artes de producción de la serie, se mostró que el personaje, de nombre Sal Lefton, estaba planeado para ser un estudiante de la escuela, con una apariencia mucho más joven y simple. Más adelante, por razones desconocidas, este concepto fue descartado y el personaje terminó siendo modificado hasta convertirse en un criminal infame de Elmore, tal y como aparece en la serie final. The Amazing Ride 2 Gumball es una atracción interactiva en 3D tipo Dark Ride que abrió el 31 de agosto de 2016, en el parque IMG Worlds of Adventure, en Dubai, y que, hasta 2025, sigue en funcionamiento. En el recorrido, el proyecto de ciencias de Gumball y Darwin, llamado Domination Station, se descontrola y comienza a dar vida a distintos objetos de Elmore. Los visitantes deben disparar a estos objetos mientras atraviesan la casa de los Watterson y otros lugares icónicos, compitiendo entre sí por la puntuación más alta. La atracción incluye secuencias de animación exclusivas, y, con la excepción de Nicole y Anais, los personajes de Gumball, Darwin y Richard mantienen a sus actores de voz originales en inglés de aquel momento. Junto a la entrada se encuentra una tienda temática de Gumball, que ofrece ropa, recuerdos y artículos exclusivos de la serie. Además, en ocasiones se pueden encontrar mascotas de Gumball, Darwin y Anais, con quienes los visitantes pueden interactuar y tomarse fotos. Sweets Paradise es una cafetería muy popular en Shinjuku, Japón, conocida por realizar colaboraciones con distintas franquicias como JoJo's Bizarre Adventure o Genshin Impact. Entre marzo y abril de 2018, el café realizó un evento especial en colaboración con el increíble mundo de Gumball. Durante ese mes, el local fue decorado con estampillas y arte exclusivo de la serie, además de ofrecer un menú temático con comidas y bebidas inspiradas en los personajes. En dicho menú nos podemos encontrar con una pizza de Richard, con 3 diseños posibles, sándwich de pan tostado de Anton, panqueques dulces de crema de maní de Penny y Gumball, leche de fresa encantadora de Anais, jugo de naranja afrutado de Darwin, soda arcoíris de Masami, entre otros alimentos más. Como recuerdo, al pedir algo del menú los clientes recibían de regalo una calcomanía y un mantel temático, todo dentro de una bolsa especial de la colaboración. The Amazing World of Gumball Date y Cover fue un espectáculo en vivo interactivo dirigido a niños pequeños. Fue producido por Cartoon Network Arabia y May Theatrical Limited, presentándose en distintos centros comerciales de Asia entre 2016 y 2018. El show incluía botargas de Gumball, Darwin y Banana Joe, acompañados por un personaje humano nuevo creado para la obra, el detective Dicky Gomshow, quien fue interpretado por 2 actores distintos a lo largo de la gira. La historia giraba en torno a que Gumball y Darwin son invitados como extras en el programa detectivesco de Elmore,
Elmore Files, filmado en la secundaria de Elmore. Todo se complica cuando Dickie se convierte en el nuevo mejor amigo de Darwin, lo que provoca que Gumball, celoso, intente sabotearlo convirtiéndose en el director del programa. Al ser interactivo, el público podía participar activamente en la obra con diferentes dinámicas, como bailar junto a Gumball, Darwin y Dickie al ritmo de canciones pop, hacer efectos de sonido en una escena, o arrojar pelotas playeras a Banana Joe cuando intenta escapar. Además, el espectáculo incluía un pequeño centro de actividades donde los niños podían colorear dibujos y ver episodios de la serie. También existía un pase VIP Meet and Greet, que permitía a los asistentes conocer y tomarse fotos con Gumball, Darwin y Dickie. Yes, No, Continue, es una canción creada por el dúo pop japonés Moon Moon, la cual fue utilizada en Japón como el tema de créditos de la serie en el país nipón. Existen dos versiones de la canción. Una versión corta usada en los créditos del programa y otra versión completa del tema. En 2013 también se lanzó un video musical para la versión corta, el cual mezclaba animaciones originales en estilo de sprites con clips de la primera temporada del show. Existe una versión del opening creada específicamente para la emisión del programa en India. La secuencia fue producida por Anirban Bhattacharya, mientras que el tema fue compuesto e interpretado por Sid Kuto. Además, esta canción también fue doblada a Tamil y Telugu. La animación comienza con Rocky presentando a Gumball frente a una audiencia, para luego mostrar algunas de sus desventuras y a otros personajes de la serie en un estilo tipo cómic. A inicios de 2011, en el Reino Unido se lanzó una promoción especial en Xbox 360 para anunciar el estreno del programa. A través de la sección de promociones de Xbox Live, los usuarios podían descargar un paquete temático de Gumball. Este pack incluía imágenes de perfil y avatares del show, un fondo de pantalla exclusivo para el dashboard del Xbox 360, y música personalizada para el menú principal. Lo curioso es que las imágenes usadas en el pack provenían de capturas tempranas de episodios de la temporada 1, como el auto. Estas eran versiones todavía sin terminar, con diseños y efectos de iluminación muy diferentes a los vistos en la emisión final. Por ejemplo, Anais aún tenía bigotes, como en aquel arte promocional. Recientemente se ha logrado recuperar algunas ilustraciones promocionales y todas las fotos de perfil, así como la fecha de inicio y finalización de la promoción. Como parte de la campaña de lanzamiento del programa en 2011, se crearon varias redes sociales oficiales de los Watterson, entre ellas está la cuenta de Twitter de Richard. El perfil de Richard fue abierto en marzo de 2011 y publicó un total de 206 tweets hasta marzo de 2012. La mayoría eran simples pensamientos y ocurrencias al estilo de su personaje, además de algunas imágenes y respuestas a otros usuarios. La mayoría de las publicaciones a las que contestaba ya no existen, por lo que solo permanecen sus respuestas. Algunos tweets llaman especialmente la atención. En septiembre de 2011, relató en varios posts el cómo accidentalmente robó un banco mientras usaba un casco de motocicleta. Curiosamente, casi 6 años después, este concepto se convirtió en la premisa del episodio El Robo. En diciembre de 2011 publicó que había encontrado el formulario de su licencia de matrimonio con Nicole en un cajón, y que olvidó enviarlo, lo que sugeriría que su matrimonio no es legal. Aunque esta cuenta es oficial, no está claro si debe considerarse canon dentro de la serie, o si fue simplemente un recurso promocional de la época. La cuenta de Flickr de Anais fue una página oficial inspirada en el personaje como parte de una campaña de redes sociales, lanzada en 2011 para promocionar el increíble mundo de Gumball. Esta campaña también incluía el antes mencionado Twitter de Richard. En esta cuenta, supuestamente administrada por Anais, se publicaban fotografías de su familia, así como de las rarezas y situaciones cotidianas de la ciudad de Elmore. Entre septiembre y diciembre de 2011 se subieron un total de 23 fotos, hasta que las publicaciones cesaron. En su último comentario, Anais respondió lo siguiente: me quedé sin rollo, es muy caro, lo siento chicos. Aunque está inactiva desde entonces, la cuenta sigue existiendo y puede ser vista en la actualidad. Darwin, así se titula una de las creepypastas más conocidas sobre el increíble mundo de Gumball, y de hecho apareció apenas 2 meses después del estreno del programa, el 30 de julio de 2011, publicada en los foros de la Gumball Wiki. Su autora, una usuaria llamada Global Lunati Ritsu, la escribió en una sola noche cuando tenía apenas 14 años. La historia narraba la existencia de un supuesto episodio perdido con el mismo nombre, el cual resultaba extremadamente oscuro y perturbador en comparación al tono real de la serie. En él, Darwin y Anais eran brutalmente asesinados, con fuertes insinuaciones de que Gumball era el responsable al aparecer con ropa ensangrentada y un cuchillo en mano. Más tarde, el propio Gumball se quitaba la vida, mientras Nicole y Richard lloraban desconsolados por la pérdida de sus hijos. De ahí el título.
título. Daredevil, o el duelo en español. Con el paso del tiempo, esta creepypasta se volvió muy popular, saliendo del fandom de Gumball y colocándose al lado de otras leyendas de internet como Red Mist, de Edward o SuicideMouse.avi. Su popularidad fue tan grande que en la cuarta temporada, durante el episodio La Compilación, la serie llegó a reconocerla y hasta parodiarla directamente. Claro, en lugar de mostrar la supuesta escena aterradora, lo que apareció fue el famoso chihuahua con saxofón, que funciona prácticamente como el Rickroll dentro de la serie. Por supuesto, como ocurre con todas las creepypastas de episodios perdidos, rápidamente surgieron montones de remakes o recreaciones en YouTube. El más conocido de todos es el de Baby Leaf, que no se limitó a recrear la historia original, sino que la reimaginó por completo. También existen adaptaciones más fieles al relato original, como la realizada por un usuario llamado Aicha, bastante bien valorada entre los fans de esta creepypasta. Franken Dark es uno de los fanfics alternativos más conocidos de El increíble mundo de Gumball. Creado y escrito por Imagination Studios e IT, comenzó el 14 de octubre de 2018 con la publicación de su primer capítulo. La historia trata sobre Gumball y Darwin, quienes son secuestrados por un científico loco llamado Gregory Gilson, asesinados y luego cosidos para ser resucitados como una criatura al estilo Frankenstein llamada Darkball. A partir de ahí deben adaptarse a su nueva vida y más adelante sobrevivir al ataque de un grupo liderado por alguien llamado X, cuyo objetivo es eliminar a Gilson y a todas sus creaciones. Actualmente la historia está cerca de llegar a su final definitivo. Randall Show Trap es una copia de un juego de Inca Games publicado en la Google Play Store el 27 de abril del 2021. Se trata de una copia directa de Gumball Show Game, un point and click de estilo escape room, en el que Gumball debe superar las trampas de Jigsaw y ayudar a los habitantes de Elmore para salvar a su familia. Lo peculiar de esta versión es que cambia los nombres y diseños de todos los personajes para, aparentemente, evitar problemas legales, convirtiéndolos en originales. Gumball se convierte en Randall, Darwin en Charles, Anais en Patty, etc. Actualmente, Randall Show Trap todavía puede descargarse en algunas tiendas alternativas, pero el sitio original donde se podía probar Gumball Show Game parece haber dejado de funcionar, por lo cual lo hace imposible de jugar. A lo largo de la serie se han dejado caer varias referencias que sugieren que el señor Small podría consumir drogas, o al menos que los guionistas jugaron con esa idea como chiste encubierto. En La Banana, menciona estar tomando una infusión de hierbas, la cual lo deja completamente ido y sin responder a Gumball y Darwin. Más adelante, en El Vacío, cuando Darwin le pregunta cómo es tan bueno para navegar entre las dimensiones de baja gravedad, Small responde que está acostumbrado a sentirse en las nubes. Hay que tomar en cuenta que el señor Small es una representación estereotipada de un hippie, por lo cual abre la posibilidad de que haga uso de estas sustancias recreativas. En el número 3 de la serie de cómics de Gumball, aparece una historia corta extra titulada The Amazing Journal of Darwin. En ella, la clase de la señorita Simian recibe la tarea de llevar un diario en forma de cómic durante 8 días, y podemos leer el de Darwin. En el día 4, durante el almuerzo en la escuela, a Darwin le sirven palitos de pescado. Al principio se horroriza, ya que él mismo es un pez, pero tras la insistencia de Anton, que en ese momento comía una rebanada de pan, termina probándolos. Para su sorpresa, descubre que le encantan y exclama: ¡Santo cielo, estoy delicioso! Cuando se estrenó el episodio El Mejor, de la quinta temporada, surgió cierta controversia dentro del fandom, ya que el capítulo parodiaba a Tumblr con la red ficticia Rambler, e incluía una escena donde Gumball adopta una actitud de Social Justice Warrior para enfrentar a Carmen y rebatirle sus argumentos. Esto generó mucho odio por parte de algunos usuarios, especialmente en Tumblr, quienes criticaron al episodio por burlarse de ellos, y por incluir un comentario político de ese tipo en una caricatura para niños. De forma similar a lo ocurrido con El Mejor, el episodio La Dama de la sexta temporada, también generó polémica entre algunos miembros del fandom. Esto se debió a las escenas en las que Richard, Marvin y George, uno de los obreros de construcción, se disfrazan de mujeres y fingen serlo. Algunos usuarios calificaron estas escenas como transfóbicas y poco adecuadas para una caricatura infantil, lo que desató discusiones en línea sobre el tono del episodio y la representación que ofrecía. Volviendo con el buen Richard, este punto hace referencia a que el conejo rosado ha sido objeto de bastante odio en Tumblr, al ser vinculado con varias de las críticas más frecuentes hacia la serie. Entre ellas se encuentran acusaciones de que el show es misógino, por mostrar a Nicole como la que hace todo el trabajo en casa; gordofóbico, por retratar de manera negativa a un personaje con sobrepeso como Richard; e incluso transfóbico, por las escenas en las que aparece travestiéndose.
Ya mencionamos previamente a dos cuentas oficiales para promocionar el programa, ahora toca hablar del blog de la familia Watterson. A diferencia de las otras dos, este blog está considerado como contenido completamente perdido. El enlace oficial donde estaba alojado hoy en día solo lleva a una página muerta, y lo único que sobrevive es una captura de pantalla muy antigua. Por el nombre se deduce que funcionaba como un espacio en el que los 5 miembros de la familia, Nicole, Richard, Gumball, Darwin y Anais, publicaban entradas variadas, probablemente imitando sus voces y personalidades. Sin embargo, al no conservarse más material, su contenido exacto sigue siendo un misterio. TheAmazingWorldOfGumball.com fue un sitio web promocional creado en 2011 para la serie. En abril de ese año, el sitio se lanzó para promover el estreno del programa. Funcionaba como una página, hecha en casa, por Gumball, con una estética basada en cartón y manualidades. Al ingresar al sitio, el usuario era recibido por una pantalla para elegir tu país, donde debía seleccionar el idioma en el que se quería ver la página. Al hacerlo, era dirigido al sitio principal, supuestamente administrado por el propio Gumball, quien publicaba pequeñas actualizaciones sobre el progreso de la página y otras interacciones aleatorias. Desafortunadamente, debido a la obsolescencia de Flash en 2022, estos elementos ya no funcionan. Se han recuperado algunos sprites y animaciones, pero la mayoría de las biografías y cualquier grabación del livestream en funcionamiento siguen inaccesibles. La única biografía que se ha encontrado hasta ahora es la de Gumball. Con el tiempo, en 2013, el diseño de esa página cambió para adaptarse al nuevo estilo artístico de la serie, permaneciendo así hasta 2018, cuando se actualizó por última vez con un formato más acorde al estilo visual de Cartoon Network. Finalmente, en 2025, el sitio fue dado de baja por completo, y al intentar acceder al enlace inactivo, el usuario es redirigido al canal oficial de YouTube del programa. En el antes mencionado episodio El Mejor, hay una escena en la que Gumball y Darwin irrumpen en la oficina del director Brown. En cierto momento, Gumball queda atascado y para liberarse se quita los pantalones. El animador encargado de esa secuencia, Hans Stoneball, subió posteriormente a Vimeo la animación en bruto de la escena. Esta versión preliminar incluía efectos de voz que no aparecieron en el corte final, pero lo más llamativo fue que, al no estar censurada, mostraba a Gumball con sus partes íntimas, dibujadas de manera explícita. Aunque se trataba de un trabajo en progreso que nunca estuvo destinado a llegar al público, ni a transmitirse, técnicamente es una animación not safe for work oficial y producida dentro del equipo del show, lo que la convierte en una de las piezas más controvertidas y bizarras relacionadas con el increíble mundo de Gumball. Hace años, en la Gumball Fandom Wiki, y posiblemente también en Tumblr, existió una usuaria que desarrolló una obsesión con Luke, aquel personaje que protagonizó junto al dúo Watterson, en el episodio La casetera de la segunda temporada. En los comentarios, la usuaria solía hablar constantemente del personaje y expresar lo mucho que le gustaba. Sin embargo, la situación tomó un giro oscuro cuando, supuestamente, llegó a publicar una foto de su brazo con el nombre del personaje tallado en la piel. No existe evidencia física de esa publicación hoy en día, pero varios testigos que estuvieron presentes en la comunidad en aquel tiempo aseguran haberlo visto y han relatado el incidente en varias ocasiones. De acuerdo con esas versiones, tras recibir fuertes reacciones de otros usuarios, la imagen fue retirada por ella misma, y poco después fue expulsada permanentemente de la página, y posiblemente de otras comunidades relacionadas. Louise Coates era una escritora que había trabajado en las temporadas 3, 4 y 5 del show. En 2014, tras una reunión de despedida, menciona que Ben Bocule le hizo comentarios sexualmente inapropiados sobre una prostituta. Pero poco después, fue despedida. Tras eso, Coates inició una demanda por acoso sexual, pero tuvo que representarse sola contra el equipo legal de Hanna-Barbera Studios Europa. En 2016, el tribunal rechazó su caso, argumentando que su reacción no cumplía el criterio legal de acoso. Incluso se consideró que su gusto por un comediante de humor subido de tono implicaba que no podía haberse sentido humillada. Más tarde presentó una segunda demanda, alegando difamación y represalias. Sostuvo que la productora Sarah Fell la había desacreditado y que se le negó reconocimiento por episodios de Gumball nominados a los BAFTA, mientras su reemplazo aparecía en las fotos como si hubiera ganado dichos premios. Para costear la defensa lanzó una campaña de crowdfunding, acusando a la empresa de usar su poder legal para intimidarla y desgastarla. Pero en 2019, volvió a perder el caso. El tribunal determinó que no hubo daño real, calificó sus reclamos de infundados, y se le obligó a pagar los costos legales, que superaban las 170.000 libras esterlinas. Coates aseguró que el proceso fue usado para silenciarla y arruinarla, y que las falsas acusaciones quedaron plasmadas en el fallo público. Aún así, concluyó diciendo: no conseguirán mi silencio. La lucha continúa.
Durante el mes de junio del presente año, un usuario de Twitter bajo el nombre StarsOnStarsLeaks comenzó a publicar supuestas filtraciones del maravillosamente extraño mundo de Gumball. Estas mostraban a un nuevo personaje, un gato conejo bebé morado que se uniría a la familia Watterson. El filtrador afirmaba que el personaje se llamaba Leonardo, y que aparecería en 12 episodios a lo largo de la temporada, y compartió otros detalles inventados, como que Nicole estaría embarazada en un episodio, y que Darwin recibiría un rediseño en un capítulo llamado Da Torso, tras el cual desaparecería. Las falsas filtraciones llegaron a su fin, cuando el usuario publicó otra imagen asegurando que era parte de un póster promocional, que se revelaría con el anuncio oficial del 23 de junio. Sin embargo, cuando finalmente lanzaron el nuevo intro y el arte clave de la serie, Leonardo no aparecía por ningún lado. Tras quedar al descubierto como falsos, el filtrador borró su cuenta y las imágenes quedaron como un simple recuerdo del hype previo a la nueva temporada / show. Copatoon fue una serie de especiales de televisión creados especialmente para la audiencia de Latinoamérica por Cartoon Network. Tras varios años de ausencia y con motivo del Mundial de Rusia en 2018, entre el 13 de junio y 16 de julio de ese año, Cartoon Network presentó 5 segmentos animados de Copatoon protagonizados por Gumball y Darwin, quienes actuaban como los anfitriones del evento, conversando con periodistas deportivos reales sobre temas que apenas o nada tenían que ver con el fútbol. Probablemente, debido a la necesidad de capitalizar la emoción del Mundial, la animación parece apresurada, con varios errores y en general, con poco acabado. Actualmente, dichos segmentos están disponibles en el canal oficial de Cartoon Network Latinoamérica. ¿Sabían que Sarah no era el nombre original del personaje? Según las hojas de diseño de Rafael Chavasol, quien trabajaba como diseñador de personajes del show en aquel entonces, el personaje fue concebido inicialmente bajo el nombre de Dolly. De hecho, en el libro Da Official Elmore Jr. High School Yearbook, todavía aparece con ese nombre. Sin embargo, otro diseñador, William Laborie, comentó en una entrada de su blog, ya eliminado, que Sarah fue originalmente un reemplazo para Molly en la segunda temporada, justo antes de los eventos del episodio El Vacío. Ya por último, Ben Bokule mencionó en Twitter que el nombre Sarah podría haber sido elegido en honor a Sarah Fell, la productora de la serie. Damien Goldbrut fue un antiguo OC muy popular creado por un usuario de DeviantArt conocido como Jonathan Elrod, quien más tarde cambiaría su nombre a Dee Sandbars. A comienzos de 2012, o incluso antes, el personaje alcanzó una notable popularidad dentro del fandom temprano del programa. Tanto fue así que Damien empezó a aparecer en numerosos fanarts e incluso en varios fanfics. En la mayoría de estas obras, era retratado como el amigo / rival de Gumball, alguien más cool, confiado y con mucho más éxito amoroso. Con el tiempo, el artista decidió cerrar su cuenta original, lo que provocó que una parte de sus ilustraciones relacionadas con Damien se perdieran por completo, dejando atrás casi todo el contenido de aquella primera etapa. A medida que las nuevas temporadas del programa iban saliendo, las obras relacionadas con Damien Goldbrut comenzaron a sentirse desactualizadas. Esto en parte, hizo que su popularidad se desvaneciera poco a poco. Eventualmente, el personaje pasó de ser una figura recurrente dentro del fandom a convertirse en una especie de leyenda, recordada solo por los fanáticos más veteranos del show. Otro OC clásico es Jess, creada por la usuaria de DeviantArt conocida como Esfinge. Este personaje es retratado como una chica amable, cariñosa y alegre, a quien le encanta salir a bailar. Es la nueva alumna de la secundaria Elmore y asiste a la misma clase que Gumball, a quien considera un chico lindo. Dependiendo del fanfic o la ilustración, Jess puede aparecer saliendo con el antes mencionado Damien o con otros OCs. Incluso una en la que Gumball y Damien compiten por su amor, dando lugar a una curiosa dinámica de tipo poliamoroso. A diferencia de Damien, su creadora sigue activa en DeviantArt, donde de vez en cuando comparte nuevas ilustraciones y actualizaciones sobre su personaje. ¿Recuerdan cuando muchos usaban la canción Wolf in Sheep's Clothing de Seri Roth para sus AMVs por allá del 2016? Pues este OC fue uno de los grandes exponentes de aquella época, si es que se le puede decir así. Nightmare Ball, también conocido como Dark Gumball, es un personaje creado por la artista Lily Punes entre octubre y noviembre de ese mismo año. La historia cuenta que Gumball es seducido por una energía oscura que emana de una gema misteriosa, después de que Darwin la usara y el objeto lo pusiera en contra de su hermano. Tras una serie de eventos, la gema cae en manos de Gumball, otorgando
otorgándole poderes sombríos que terminan corrompiéndolo por completo. Poco a poco, comienza a odiar todo lo que alguna vez amó, convirtiéndose en alguien peligroso y fuera de control. Ante esto, Darwin y Penny unen fuerzas para detener a esta versión distorsionada y malvada de su amigo. Muchos llegaron a conocerlo gracias al animatic que su creadora publicó en su canal de YouTube el 17 de octubre del 2016, mientras que el primer capítulo del fanfic fue subido en DeviantArt el 19 de noviembre de ese mismo año. Finalmente, la versión animada del proyecto se completó el 13 de agosto del 2020, mientras que el fanfic quedó inconcluso desde el 7 de julio de 2018. Por esa razón, muchos fans consideran el animatic como el verdadero final de la obra. León Gado fue un usuario de YouTube activo entre 2012 y 2018, conocido por subir pups hispanos de la serie El Zorro de 1990, y por supuesto, del increíble mundo de Gumball, que él rebautizó como el excitante mundo de Gumball. Su contenido se caracterizaba por contener mucho relleno, chistes absurdos que rozan lo bizarro e incluso lo desagradable, y claro, por poner imágenes Rule 34 en uno de estos. En comparación con otros poopers de la época, sus vídeos eran considerados de calidad bastante inferior. A lo largo del tiempo, muchos de sus vídeos fueron eliminados de la plataforma, tanto por problemas con el copyright como por infringir las normas de YouTube. Esto ocurrió entre 2016 y 2017. Posteriormente, el creador abrió otro canal bajo el nombre de Hack, donde continuó subiendo sus pups de Gumball y el Zorro, pero este nuevo canal también fue eliminado alrededor del 2018 por los mismos motivos. Actualmente existe un canal que, entre muchas comillas, afirma ser el verdadero León Gado, lo que llevó a muchos a pensar que realmente se trataba del creador original. Pero se sabe que el usuario verdadero desapareció por completo una vez su segundo canal fue eliminado. Ahora que tengo esta oportunidad, quisiera brindarles un aporte mío respecto a ese usuario. Recuerdo haber visto uno de sus vídeos en 2015, o quizás un poco antes. Se titulaba El excitante mundo de Gumball, reputación, y estaba dividido en dos partes. La parte 1 comenzaba con la pelea entre Gumball y Darwin del episodio Las Palabras, pero el resto del put pasaba a manipular escenas del episodio La Hojita. A pesar de tener los mismos defectos que caracterizaban sus otros trabajos, esos vídeos en específico fueron los que más me marcaron. Los veía muchas veces, incluso llegué a descargarlos en un teléfono que yo tenía en aquel entonces. De ese put en específico solo se conserva un fragmento de la primera parte, mientras que la segunda está completamente perdida. Curiosamente, el canal que se hace pasar por el original llegó a subir la parte 2 bajo el nombre Regeneration en lugar de Reputación, aunque fue eliminado poco después por reclamos de derechos de autor. Actualmente, solo un pequeño grupo de personas los recuerda. Entre ellos me incluyó, pues muchos vimos esos puts cuando éramos muy chicos, sin imaginar que con el tiempo, se volverían una curiosidad casi olvidada del internet, o más bien, de la serie misma. Oh, Dios. ¡Oh, perfecto!